Bienvenidos. A continuación, les presentamos el resumen de noticias más relevantes. Saldo final del estado de excepción deja 20 presuntos terroristas abatidos. Primera, durante el estado de excepción en Ecuador, que comenzó el 9 de enero y terminó el 7 de abril, se llevaron a cabo operativos por parte de la policía y las Fuerzas Armadas contra el crimen organizado. Se reportaron 20 presuntos terroristas abatidos, así como el fallecimiento de 5 policías y un militar en estas operaciones. Se realizaron 245.831 operativos, resultando en 18.736 detenciones. Además, se incautaron miles de armas, explosivos, toneladas de drogas, dinero en efectivo, vehículos y embarcaciones. También se registraron 17 atentados a infraestructuras policiales y 13 a infraestructuras públicas y privadas. El estado de excepción implicó la suspensión temporal de derechos fundamentales como la libertad de reunión y tránsito, con un toque de queda nocturno que varió por provincias según el nivel de riesgo. Segunda, solicitud a la UE por Jorge Glass. El expresidente de Ecuador, Rafael Correa, ha pedido a la Unión Europea y a la comunidad internacional que ejerzan presión política para que el gobierno ecuatoriano conceda un salvoconducto al exvicepresidente Jorge Glass. Correa expresó su preocupación por la situación de Glass, quien fue arrestado en la Embajada de México en Quito y posteriormente ingresado en un hospital militar. Correa enfatizó la importancia de proteger los principios civilizatorios, como la inviolabilidad de la sede diplomática y el asilo político. Además, expresó su deseo de que la mayoría de los grupos políticos en la Eurocámara apoyen las iniciativas para presionar a Quito. Tercera, Ecuador no firmó acuerdo con México y quedó fuera de la Alianza del Pacífico. Ecuador no firmó acuerdo con México y quedó fuera de la Alianza del Pacífico por la errada decisión política del presidente. El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, AMLO, declaró el 23 de diciembre de 2022 que, a pesar de estar a punto de firmar un acuerdo, no sería posible incluir la eliminación de aranceles para el plátano y el camarón de Ecuador. Previamente, el 14 de diciembre de 2022, se había planeado la suscripción de acuerdos de la Alianza del Pacífico en Lima, con la inclusión de Ecuador. Sin embargo, la destitución del presidente peruano, Pedro Castillo, y su posterior intento de asilo en México, junto con la detención de Castillo, llevaron a la postergación de la cumbre y a la congelación del deseo de Ecuador de unirse a la Alianza del Pacífico a través de un acuerdo con México, a la espera de reanudar las conversaciones. Cuarta, volverán los apagones a Ecuador. Los apagones amenazan nuevamente Ecuador debido a la reducción de envíos de energía desde Colombia, que enfrenta una crisis interna de provisión de electricidad por la sequía. Ecuador depende de la energía colombiana para satisfacer su demanda, pero la capacidad de exportación de Colombia ha disminuido drásticamente. En el último año, la energía colombiana representó entre el 1% y el 7% del consumo ecuatoriano, fluctuando según la capacidad de producción propia de Colombia. La sequía en Colombia ha reducido su generación hidráulica, limitando aún más los envíos de energía a Ecuador. Aunque Ecuador ha logrado abastecer alrededor del 4% de su consumo comprando 3.000 megavatios por hora, su producción propia está al límite de capacidad. El Ministerio de Energía de Ecuador confía en mantener el suministro importando la misma cantidad de electricidad, pero advierte que cualquier cambio en los escenarios podría resultar en apagones o desconexiones temporales. Quinta, el presidente Daniel Noboa ha respondido a la crisis diplomática desencadenada por la incursión en la Embajada de México y la posterior detención del ex vicepresidente Jorge Glass con una firme defensa de la soberanía y la promesa de cero impunidad. Tras el operativo del 6 de abril, el gobierno emitió un mensaje digital enfatizando que ningún delincuente puede ser considerado un perseguido político, acompañado por el sello del secreto Plan Fénix. De esta manera, el Ejecutivo ha utilizado la misma línea gráfica de su lucha contra el terrorismo para respaldar su decisión de violar la inmunidad de la sede diplomática mexicana y proceder con la captura. Hasta aquí el resumen noticioso, se les agradece su atención. Recuerda que puedes encontrar más noticias en todas nuestras plataformas de redes sociales, mantente informado.